¿Qué llevó a una costurera tranquila de Alabama a desafiar un sistema entero de segregación racias? ¿Cómo un acto de valentía en un autobús se convirtió en el catalizador de un movimiento que cambiaría la historia de Estados Unidos? ¿Y qué pasó después de ese día histórico con Rosa Parks, conocida como la madre del movimiento de los derechos civiles? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, vamos a sumergirnos en la vida y el legado de Rosa Parks, una mujer cuya determinación encendió la chispa de una de las mayores luchas por la igualdad y la justicia en el siglo XX. Exploraremos no solo el momento icónico en el autobús, sino también las repercusiones que siguieron, tanto para ella como para la nación. Descubre conmigo las historias detrás de la leyenda, las batallas ocultas y los triunfos silenciosos de Rosa Parks. ¿Estás listo para entender cómo un acto de resistencia puede cambiar el mundo? No te pierdas este viaje emocionante y revelador. Iniciamos nuestro relato en Tuskegee, Alabama, cuna de Rosa Parks, nacida en 1913. Esta pequeña ciudad del sur de Estados Unidos sería el escenario de sus primeros años, una época que dejaría una impresión indeleble en su vida y moldearía su camino hacia el activismo. En un mundo donde la segregación y la injusticia racias eran la norma, la infancia de Rosa estuvo marcada por experiencias que encenderían en ella una llama de resistencia y determinación. Rosa Louise McCauley, que más tarde sería conocida como Rosa Parks, nació en una familia de raíces profundas en la lucha y la resiliencia. Su madre, Leona Edwards McCauley, era maestra, una mujer dedicada y culta, que inculcó en Rosa desde muy temprana edad el valor de la educación y el conocimiento. Su padre, James McCauley, un carpintero, era conocido por su ética de trabajo y su independencia. Aunque la familia de Rosa enfrentaba los desafíos cotidianos impuestos por las realidades de la vida en el sur segregado, sus padres se esforzaron por ofrecerle un hogar lleno de amor y estabilidad. Desde su niñez, Rosa Parks fue confrontada con la cruda realidad de la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Creció en una era donde las leyes de Jim Crow imponían una división estricta y humillante entre blancos y negros. Estas leyes y las actitudes sociales de la época afectaron profundamente su percepción del mundo y alimentaron su determinación por el cambio. Rosa experimentó discriminación en diversas formas, desde la prohibición de jugar en parques públicos hasta la obligación de asistir a escuelas segregadas. A pesar de estas adversidades, ella no se doblegó ante la opresión, en cambio, estas experiencias tempranas fortalecieron su resolución de luchar por la igualdad y la justicia. La educación jugó un papel crucial en la formación de Rosa Parks y en el desarrollo de su conciencia social. Asistió a la Montgomery Industrial School for Girls, una escuela fundada por educadores del norte para niñas afroamericanas, donde recibió una educación que no solo se centraba en habilidades prácticas, sino también en el empoderamiento y la dignidad en un entorno segregado. Esta institución, inusual para su tiempo y lugar, promovía valores de autorrespeto y orgullo en su herencia afroamericana, enseñando a sus estudiantes a cuestionar las normas injustas y a luchar por sus derechos. Además, Rosa asistió a la escuela secundaria en el laboratorio de la Alabama State Teachers College para negros, donde continuó su educación antes de que problemas económicos y familiares la obligaran a dejar la escuela. A medida que Rosa Parks crecía, su conciencia sobre la justicia racial y la igualdad se fue profundizando. A través de sus experiencias personales de discriminación y segregación, así como de las historias y lecciones aprendidas en su entorno familiar y educativo, Rosa desarrolló una comprensión aguda de las injusticias raciales imperantes en la sociedad estadounidense de su época. Su participación en la comunidad afroamericana y su exposición a líderes y activistas que abogaban por el cambio social reforzaron su creencia en la necesidad de luchar por los derechos civiles. Rosa también se inspiró en figuras históricas afroamericanas que habían desafiado las barreras raciales y sociales y comenzó a ver la resistencia y el activismo como herramientas esenciales para el cambio. Esta formación de su conciencia no fue un proceso pasivo, fue el resultado de una observación activa, de experiencias vividas y de una reflexión profunda sobre el mundo que la rodeaba, lo que finalmente la llevó a convertirse en una defensora de los derechos civiles y una participante activa en el movimiento por la igualdad racial. Tras casarse con Raymond Parks en 1932, Rosa se mudó a Montgomery, Alabama,
Un lugar que sería el escenario de algunos de los momentos más definitorios de su vida y de la historia de los derechos civiles en América. Montgomery, con sus estrictas leyes de segregación, ofreció a Rosa un panorama diario de las profundas divisiones raciales que plagaban el sur de Estados Unidos. En este contexto, Rosa trabajó como costurera, un trabajo que, aunque humilde, le proporcionó una ventana a las realidades de la vida afroamericana bajo el Jim Crow. Su esposo, Raymond, un activista por los derechos civiles, influyó significativamente en su percepción de la injusticia racial y la fortaleció en su determinación por el cambio. Juntos, enfrentaron los desafíos de vivir en una sociedad segregada, donde las oportunidades eran limitadas y los derechos civiles, restringidos. En 1943, Rosa Parks dio un paso significativo en su camino hacia el activismo al unirse a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, más conocida como NAACP. Su participación en esta organización no fue accidental, fue el resultado de su creciente conciencia sobre las desigualdades raciales y su deseo de contribuir activamente a la lucha por la justicia y la igualdad. Como secretaria de la sección local de la NAACP en Montgomery, Rosa se encontró en el corazón del movimiento de derechos civiles, trabajando codo a codo con líderes y activistas que compartían su visión de un mundo más justo. En esta posición, Rosa desempeñó un papel clave en la documentación de casos de injusticia racial, incluyendo actos de violencia y discriminación contra la comunidad afroamericana. Su trabajo en la NAACP no solo la expuso a la cruda realidad de la opresión racial, sino que también la fortaleció en su resolución de enfrentarla. La vida cotidiana de Rosa Parks en Montgomery estaba impregnada de las duras realidades de la segregación racial. Cada día enfrentaba el sistema de Jim Crow, un conjunto de leyes y normas sociales diseñadas para mantener a la población afroamericana en una posición de inferioridad y sumisión. Desde asientos segregados en los autobuses hasta bebederos marcados, solo para blancos, la discriminación era una constante en su vida. Rosa experimentó en carne propia la humillación y la frustración de ser tratada como ciudadana de segunda clase. En una ocasión, fue expulsada de un autobús por negarse a entrar por la puerta trasera, un incidente que prefiguró su histórica resistencia años después. Estos encuentros con el racismo no solo reforzaban su determinación de luchar contra la injusticia, sino que también la hacían más consciente de la necesidad de un cambio radical en la sociedad. En su rol en la NAACP, Rosa se encontró con innumerables historias de discriminación y abuso, lo que profundizó su entendimiento de la extensión y la gravedad de la opresión racial. Estas experiencias fueron fundamentales para formar su perspectiva y su enfoque en el activismo, moldeándola en una defensora decidida y compasiva de los derechos civiles. El activismo de Rosa Parks no se limitó a su rol en la NAACP. Con el tiempo, se convirtió en una figura clave en la lucha por los derechos civiles en Montgomery y más allá. Su compromiso se extendió a participar en reuniones, organizando y asistiendo a talleres sobre liderazgo y derechos civiles, y trabajando codo a codo con líderes del movimiento como Ed Nixon. Rosa también participó en la planificación y ejecución de diversas iniciativas y protestas que buscaban desafiar las leyes de segregación y promover la igualdad racial. Su activismo estaba motivado por una profunda convicción en la justicia y la igualdad, y una firme creencia en la no violencia como medio para lograr el cambio social. La valentía y determinación de Rosa, incluso frente a la adversidad y la intimidación, se convirtieron en un ejemplo inspirador para muchos en su comunidad. Fue a través de estas actividades que Rosa Parks se forjó una reputación como una líder compasiva y firme, ganándose el respeto y la admiración de aquellos que luchaban por la justicia racial. A medida que Rosa Parks se establecía como una figura prominente en la lucha por los derechos civiles en Montgomery, se estaba gestando un momento decisivo que la catapultaría al escenario nacional. Su activismo, su experiencia con la discriminación y su firme creencia en la igualdad y la justicia la preparaban para un acto de desafío que resonaría en toda la nación. El 1 de diciembre de 1955, Parks tomó un autobús en Montgomery después de un largo día de trabajo. En este autobús, frente a una demanda de ceder su asiento a un pasajero blanco, Rosa Parks tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de los derechos civiles. Esta decisión no fue impulsiva, fue el resultado de años de vivir bajo la opresión y de su compromiso con la lucha por la igualdad.
Rosa conocía bien las leyes y las prácticas de segregación en los autobuses de Montgomery, y su negativa a ceder el asiento fue un acto calculado y consciente de resistencia. Su arresto posterior por este acto desencadenaría el boicot de autobuses de Montgomery, un evento monumental en la historia del movimiento de derechos civiles. La tarde del 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una costurera afroamericana de 42 años, abordó el autobús Cleveland Avenue en Montgomery, Alabama, después de un agotador día de trabajo. Se sentó en una fila permitida para pasajeros negros, pero conforme el autobús se llenaba, el conductor exigió que ella y otros 3 afroamericanos cedieran sus asientos a pasajeros blancos. Mientras los demás obedecieron, Rosa Parks tomó una decisión trascendental. En un acto de resistencia serena pero firme, se negó a moverse. Su negativa no fue un gesto impulsivo, sino un acto consciente de desafío a la injusticia racial. Este momento de coraje cotidiano marcó el inicio de un cambio monumental en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. El conductor llamó a la policía y Parks fue arrestada, acusada de violar las leyes de segregación de la ciudad. Este incidente no solo puso a Rosa Parks en el centro de una batalla legal por los derechos civiles, sino que también la convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión racial. El arresto de Rosa Parks por negarse a ceder su asiento en un autobús segregado no solo llevó a una confrontación legal, sino que también provocó una resonancia social y política de gran alcance. Su acto de resistencia se convirtió rápidamente en un catalizador para el movimiento de derechos civiles en Montgomery y más allá. Legalmente, Parks fue acusada de violar la ordenanza de segregación de la ciudad, una ley que ella y muchos otros consideraban profundamente injusta. Su juicio y la subsiguiente condena atrajeron la atención nacional, convirtiendo su caso en un punto focal en la lucha contra las leyes de segregación. A nivel comunitario, la indignación por su arresto inspiró a líderes locales de los derechos civiles, incluyendo a Ed Nixon y Martin Luther King Jr., a organizar el boicot de autobuses de Montgomery, una protesta masiva y pacífica contra la segregación en el transporte público. Este boicot, que duró más de un año, no solo destacó la injusticia de la segregación, sino que también demostró el poder y la eficacia de la acción colectiva no violenta en la lucha por los derechos civiles. El arresto de Rosa Parks no solo fue un punto de inflexión en su vida, sino también un catalizador para una de las protestas más importantes en la historia de los derechos civiles, el boicot de autobuses de Montgomery. Iniciado el 5 de diciembre de 1955, este boicot fue una respuesta directa a su arresto y a las leyes segregacionistas en vigor. Durante 381 días, la comunidad afroamericana de Montgomery, liderada por figuras como Martin Luther King Jr. y Ed. Nixon, se negó a usar el sistema de autobuses de la ciudad. Este acto de desobediencia civil y resistencia no violenta tenía como objetivo desafiar el sistema de segregación y demandar un trato igualitario en el transporte público. El boicot demostró ser extraordinariamente efectivo, impactando significativamente las finanzas del sistema de autobuses de la ciudad y atrayendo la atención nacional e internacional hacia la causa de los derechos civiles. Además de su impacto económico, el boicot se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha por la igualdad y la justicia, y sentó las bases para futuras acciones y legislaciones en la lucha por los derechos civiles. El éxito del boicot, culminado con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que declaró la segregación en los autobuses públicos inconstitucional, fue una victoria significativa para el movimiento de derechos civiles y un testimonio del poder de la acción colectiva y organizada. El acto de desafío de Rosa Parks y el subsiguiente boicot de autobuses de Montgomery tuvieron un impacto profundo y duradero en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Estos eventos no solo desafiaron el statu quo de la segregación racial, sino que también inspiraron un aumento en la organización y la acción colectiva en todo el país. El éxito del boicot mostró que la acción no violenta y organizada podía resultar en cambios sociales y legales significativos, proporcionando un modelo efectivo para futuras protestas y movimientos. La figura de Rosa Parks se convirtió en un ícono de resistencia y un símbolo de la lucha por la igualdad.
Su arresto y la respuesta de la comunidad de Montgomery ayudaron a catalizar esfuerzos nacionales para combatir la segregación y la discriminación raciales, influyendo en eventos clave como las marchas en Selma y Washington, y la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación de 1965. Además, el boicot ayudó a elevar a figuras como Martin Luther King Jr., quien se convertiría en uno de los líderes más prominentes del movimiento. El legado de Rosa Parks y el boicot de autobuses de Montgomery continúan inspirando a generaciones de activistas en la lucha por la justicia social, demostrando que individuos y comunidades pueden desafiar con éxito las injusticias y contribuir al cambio social. El incidente del autobús y el boicot de autobuses de Montgomery se destacan como momentos cruciales en la historia de Estados Unidos. La acción de Rosa Parks no solo cambió su vida, sino que también transformó la lucha por los derechos civiles, inspirando a generaciones de activistas a luchar por la igualdad y la justicia. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, un acto de resistencia individual se convirtió en un momento histórico. Rosa Parks, una costurera afroamericana, estaba regresando a casa en un autobús de la ciudad tras un largo día de trabajo. En aquellos días, las leyes de segregación dictaban que los afroamericanos debían ceder sus asientos a los pasajeros blancos si no había otros asientos disponibles para ellos. Rosa estaba sentada en una fila que podía ser ocupada por pasajeros negros, pero cuando el autobús se llenó, el conductor exigió que ella y otros 3 pasajeros negros se levantaran. Mientras los demás acataban la orden, Rosa Parks tomó una decisión trascendental: se negó a moverse. Su negativa era una protesta silenciosa, pero poderosa, contra las injusticias raciales cotidianas. Fue arrestada por desafiar las leyes segregacionistas, un evento que catalizaría el movimiento de derechos civiles y cambiaría el curso de la historia de Estados Unidos. El arresto de Rosa Parks no fue simplemente un incidente aislado, desató una serie de eventos que resonaron a través de toda la nación. Legalmente, Parks fue acusada de violar las leyes de segregación de Montgomery, un cargo que llevaba consigo no solo consecuencias judiciales sino también un potente símbolo de resistencia contra la opresión. Su juicio se convirtió en una plataforma para desafiar públicamente las leyes de segregación y atrajo la atención de activistas de derechos civiles y medios de comunicación de todo el país. La indignación por su arresto se extendió rápidamente, convirtiéndose en un catalizador para la acción colectiva. Fue en este contexto que líderes de la comunidad afroamericana, como Martin Luther King Jr. y Eddie Nixon, vieron una oportunidad para iniciar un cambio más amplio. El arresto de Parks impulsó la organización del boicot de autobuses de Montgomery, una protesta masiva y pacífica contra la segregación en el transporte público. Este boicot, que duraría más de un año, no solo puso de manifiesto la injusticia de la segregación, sino que también demostró la fuerza y la unidad de la comunidad afroamericana en su lucha por la igualdad. El arresto de Rosa Parks y el posterior boicot de autobuses de Montgomery no solo fueron eventos significativos en sí mismos, sino que también tuvieron un impacto profundo y duradero en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. El acto de desafío de Parks fue mucho más que un gesto simbólico, se convirtió en un poderoso catalizador para la acción y la movilización en una escala nacional. La respuesta colectiva y organizada al arresto de Parks y al sistema de segregación en Montgomery sirvió como un modelo para futuras protestas y acciones civiles en todo el país. El éxito del boicot, culminado con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inconstitucionales las leyes de segregación en los autobuses, fue una victoria clave en la lucha por los derechos civiles. Este triunfo no solo elevó la figura de Rosa Parks a un estatus icónico, sino que también fortaleció el liderazgo emergente de figuras como Martin Luther King Jr., cuyo enfoque en la resistencia no violenta y la acción directa se convirtió en una piedra angular del movimiento. La valentía y la determinación de Parks inspiraron una serie de iniciativas y protestas en los años siguientes, incluyendo las marchas en Selma y Washington, y jugaron un papel crucial en la promulgación de leyes fundamentales como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación de 1965. El legado de Rosa Parks y su contribución al movimiento de derechos civiles trascienden su acto de resistencia en aquel autobús de Montgomery.
Su historia continúa inspirando a generaciones de activistas en la lucha por la justicia social y la igualdad. El incidente del autobús en Montgomery y su secuela no fueron solo episodios de resistencia individual de Rosa Parks, sino también un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la valentía y la determinación en la lucha por la justicia social. Aunque Rosa Parks se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles, su acto de resistencia en Montgomery tuvo consecuencias personales y profesionales profundas. Tras el boicot, Rosa y su esposo Raymond enfrentaron severas dificultades económicas. A pesar de su estatus icónico, encontrar trabajo se convirtió en un desafío constante, ya que ambos perdieron sus empleos debido a su activismo. Además, se enfrentaron a amenazas constantes y a un acoso que ponía en peligro su seguridad. Esta situación insostenible llevó a la pareja a tomar una decisión difícil: abandonar Montgomery, la ciudad que había sido el escenario de su acto histórico, en busca de nuevas oportunidades y una vida más segura. En 1957, Rosa y Raymond Parks se mudaron a Detroit, Michigan, una ciudad con sus propios desafíos raciales y sociales, pero donde esperaban encontrar un nuevo comienzo lejos de las presiones y peligros que habían experimentado en el sur. Al mudarse a Detroit, Rosa Parks y su esposo Raymond encontraron un nuevo hogar, pero también nuevos desafíos. La ciudad, aunque menos segregada legalmente que Montgomery, tenía sus propias formas de discriminación racial y desigualdad. Rosa no tardó en involucrarse en la lucha por la justicia social en su nueva comunidad. En Detroit, continuó su incansable activismo, trabajando en estrecha colaboración con líderes locales de los derechos civiles y participando en campañas contra las desigualdades raciales y económicas. Una figura clave en su vida en Detroit fue el congresista John Conyers, para quien Rosa trabajó como secretaria y recepcionista. En esta posición, tuvo una plataforma para influir y participar activamente en cuestiones de justicia social y derechos civiles a un nivel nacional. Rosa también se dedicó a abordar temas como la desegregación de las escuelas y la justicia habitacional, mostrando un compromiso incansable con la causa de la igualdad y la justicia para todos. A lo largo de su vida, Rosa Parks recibió numerosos reconocimientos y honores que reflejaban su importancia en la historia de los derechos civiles en América. Fue galardonada con la medalla Spingarn de la NAACP, la medalla presidencial de la libertad y la medalla de oro del Congreso, entre otros. Estos premios no solo reconocieron su acto de resistencia en el autobús de Montgomery, sino también su vida de dedicación a la causa de la justicia y la igualdad. Más allá de los premios y reconocimientos formales, el legado de Rosa Parks se extiende profundamente en la conciencia colectiva. Su historia se ha convertido en un símbolo de coraje y determinación frente a la injusticia. En escuelas, libros y películas, la figura de Rosa Parks se enseña como un ejemplo de cómo un solo acto puede desencadenar un cambio significativo. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de activistas que luchan por la igualdad y la justicia social. Al recordar a Rosa Parks, recordamos la importancia de la resistencia pacífica y el poder del individuo para contribuir al cambio social. Su vida y su legado siguen siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia debe continuar. Narrador, hasta el final de sus días, Rosa Parks mantuvo su compromiso con la justicia y la igualdad. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó, nunca dejó de abogar por los derechos civiles y la dignidad humana. En Detroit, continuó su labor activista, participando en movimientos y campañas que buscaban abordar las injusticias raciales y sociales. Además, Rosa dedicó una parte significativa de su tiempo a la educación y a la mentoría de jóvenes. Fue una defensora apasionada de la importancia de la educación en la lucha por la igualdad y a menudo se la podía encontrar hablando en escuelas y eventos comunitarios, compartiendo su historia y sus experiencias. Rosa Parks también colaboró con organizaciones y programas dedicados a la juventud, enfocándose en empoderar a las nuevas generaciones para que siguieran luchando por un mundo más justo. Su mensaje siempre fue claro: la lucha por la igualdad y la justicia no termina, y cada persona tiene el poder de efectuar un cambio. Rosa Parks falleció el 24 de octubre de 2005, pero su legado y su llamado a la acción siguen vivos, inspirando a activistas y defensores de la justicia social en todo el mundo.
Rosa Parks dejó un legado indeleble en el movimiento de derechos civiles y en la historia de Estados Unidos. A través de su acto de resistencia tranquila pero firme, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad. Su influencia se extendió más allá del incidente del autobús y el boicot de Montgomery, inspirando a generaciones de activistas a abogar por los derechos civiles y el cambio social. Su historia se ha enseñado en escuelas, se ha compartido en libros y películas, y se ha celebrado en el arte y la cultura, haciendo de Rosa Parks un icono reconocible mundialmente de la resistencia contra la opresión. El impacto de Rosa Parks trasciende el tiempo y las fronteras. Su historia ha inspirado a generaciones de activistas en todo el mundo, proporcionando un poderoso ejemplo de cómo una persona puede desencadenar un cambio significativo. Organizaciones, movimientos y defensores individuales de la justicia social han citado a Parks como una influencia clave en su lucha por la igualdad y los derechos humanos. Su vida es un recordatorio de que la acción individual, combinada con la solidaridad y el apoyo comunitario, puede enfrentar y desafiar las injusticias profundamente arraigadas. A lo largo de los años, Rosa Parks ha sido homenajeada de múltiples maneras, incluyendo estatuas, placas conmemorativas y la designación de su cumpleaños, el 4 de febrero, como el Día de Rosa Parks. En 2005, tras su fallecimiento, fue la primera mujer afroamericana en ser honrada con la colocación de su cuerpo en el Capitolio de Estados Unidos, un tributo a su impacto y legado en la nación. Estos homenajes son reflejo de la profunda admiración y respeto que Rosa Parks ha generado, no solo como una heroína de los derechos civiles, sino como una figura emblemática de la dignidad y la resistencia humana. El legado de Rosa Parks sigue vivo, inspirando a aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo. Su historia es un testimonio del poder del coraje y la determinación en la cara de la injusticia. Mientras recordamos a Rosa Parks, recordamos también la importancia de continuar la lucha por los derechos civiles y la igualdad para todos, un legado que nos desafía a todos a tomar una posición por lo que es justo. Hemos recorrido la extraordinaria vida de Rosa Parks, una mujer cuyo coraje y dignidad desencadenaron un movimiento que transformó una nación y continúa inspirando al mundo. Su historia es un poderoso recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad requiere valentía, resistencia y la capacidad de enfrentar la adversidad. Rosa Parks nos enseñó que un acto de desafío, por pequeño que parezca, puede tener un impacto monumental. Su legado vive en cada paso que damos hacia un mundo más justo y equitativo. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje por la vida de Rosa Parks. Si esta historia de valentía y cambio les ha inspirado, les invitamos a mostrar su apoyo. Por favor, den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal para más contenidos que iluminan, educan y empoderan. Cada suscripción y me gusta nos ayuda a seguir compartiendo historias importantes como la de Rosa Parks. No olviden compartir este video con sus amigos y familiares para difundir el legado inspirador de esta heroína de los derechos civiles. Gracias nuevamente por su tiempo y por unirse a nosotros en este homenaje a Rosa Parks. Sigamos inspirándonos en su ejemplo para hacer una diferencia en nuestro mundo. Hasta la próxima, sigan buscando la justicia y la igualdad en todas sus formas. Hasta pronto.